Hola a todos, mi nombre es Sebastián, bienvenidos a la clase 57 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver el periodo de recuperación, tanto en su versión simple como en su versión descontada. Estas dos métricas se conocen también como PCRS y PRD, o en inglés como Payback Period y Discounted Payback Period. Uno de los objetivos de esta clase son 5. Primero, comprender qué significa el periodo de recuperación de una inversión. Segundo, aprender a calcular el PRS, el periodo de recuperación simple. Tercero, aprender a calcular el PRD, el periodo de recuperación descontado. Cuarto, entender las ventajas y las limitaciones de ambos métodos. Inicio Nino y mantecto, ubicarlos en el contexto más amplio del BAN y la TIR, que ya vimos en clases anteriores. Si te observato, en tu mente, en anilse con la situación de la realidad no así. Dale así que invoco o necesitarse. De hecho, en clase con evaluadas, 12 decisión de introducir conceptos nuevos. Empecemos por la pregunta fundamental. ¿Qué es el periodo de recuperación? La pregunta que responde es simple y directa. ¿En cuántos periodos recupero la inversión inicial? Nada más que eso. Es una de las métricas más antiguas y más utilizadas en la práctica empresarial, precisamente por su simplicidad e intuición. Cualquier empresario, incluso sin formación financiera formal, entiende el dialecto qué significa recuperar lo invertido en 3 años. Ahora bien, dentro del periodo de recuperación existen dos variantes bien diferenciadas. La primera es el periodo de recuperación simple, que se abrevia PRS y en inglés se llama payback. Esta variante no considera el valor del dinero en el tiempo. La segunda es el periodo de recuperación descontado, que se abrevia PRD y en inglés se llama discounted payback. Esta segunda variante sí considera el valor del dinero en el tiempo, descontando cada flujo antes de acumularlo. La diferencia entre ambas variantes es exactamente la misma diferencia que existe entre el BAN y la suma simple de flujos. En un caso usamos pesos nominales, en el otro usamos pesos de valor presente. Vamos a la sección 2, que desarrolla el periodo de recuperación simple. La definición formal es la siguiente. El PRS es el número de periodos necesarios para que los flujos de caja acumulados igualen o superen la inversión inicial. Matemáticamente buscamos el tiempo T estrella, tal que la suma acumulada de los flujos desde el periodo 0 hasta T estrella sea mayor o igual a 0. El flujo del periodo 0 es la inversión inicial, que normalmente es negativa, y los flujos de los periodos siguientes son los ingresos o ahorros que genera el proyecto. Cuando la acumulación de esos flujos positivos alcanza y supera el monto negativo inicial, el proyecto se pagó a sí mismo. El algoritmo para calcularlo tiene 3 pasos. Primero, calcular los flujos acumulados periodo a periodo, sumando secuencialmente. Segundo, encontrar el primer periodo donde el acumulado se vuelve positivo o cero. El cero, e interpolar linealmente para obtener la fracción exacta dentro de ese periodo, Este tercer paso es importante, porque en la práctica los flujos llegan de forma continua, y queremos saber no solo en qué año, sino también en qué mes exacto ocurre la recuperación. La primera celda de código hace las importaciones de las librerías que vamos a usar a lo largo de toda la clase. Importamos NumPy como NumPy, que usamos para operaciones numéricas como la suma acumulada. Importamos pandas como pandas para construir las tablas de resultados. Importamos matplotlib.pyplot como matplotlib para los gráficos. Y finalmente importamos BrentQ de cp.optimize, que es el algoritmo de búsqueda de raíces que usaremos para calcular la TIR más adelante. Estas 4 librerías ya son viejas conocidas en el curso. La novedad en esta clase es que BrentQ, que habitualmente usamos solo para la TIR, también lo usaremos dentro de una función auxiliar para la comparación de proyectos. Acá definimos la función calcular PRS, que es el núcleo del cálculo del periodo de recuperación simple. La función recibe un array de flujos. El flujo en la posición 0 es la inversión inicial, que es negativa. Lo primero que hace es calcular el acumulado con numpy.cumSum, que va sumando los flujos de izquierda a derecha. Después del periodo 1, tengo la inversión más el primer flujo. Después del periodo 2, tengo ese más el segundo flujo. Y así sucesivamente, si el Luego itera desde t igual a 1 hasta el final del array.
En cada paso, verifica si el acumulado en T es mayor o igual a 0. Cuando lo encuentra, calcula la fracción. La fracción es el cociente entre el acumulado del periodo anterior, tomado en valor absoluto, y el flujo del periodo actual. Esto nos dice qué porcentaje del periodo actual necesitamos para completar la recuperación. El retorno es T-1 más esa fracción. Si el acumulado se vuelve positivo en T igual a 3 y la fracción es 0.7, el PRS es 2.7 periodos. Si ningún periodo supera 0, la función devuelve none, indicando que el proyecto no se recupera dentro del horizonte analizado. Es una función corta pero completa. La interpolación lineal es la forma estándar de calcular el payback en la literatura financiera. Ahora que tenemos la función, vamos a aplicarla a un ejemplo concreto. El ejemplo es una pyme de alfajores que invierte 100.000 pesos en una nueva línea de producción. Espera recibir flujos de caja de 25.000 en el año 1, 30.000 en el año 2, 35.000 en el año 3. También espera 40.000 en el año 4 y 45.000 en el año 5.000. Este ejemplo es deliberadamente simple y accesible. La inversión total de flujos positivos suma 175.000, claramente superior a la inversión de 100.000. El proyecto es rentable. Haremos intentando. Y nos sabemos cuándo exactamente recuperamos los 100.000. En esta celda definimos los flujos y construimos la tabla de flujos acumulados. La lista de flujos alfajores tiene 6 elementos. El primero es menos 100.000, la inversión. Los siguientes 5 son los flujos positivos. Luego creamos la lista de años. Del 0 al 5, usando RAINY. Después calculamos el acumulado con NumPy, un zoom sobre los flujos. Y construimos un data frame de pandas con 3 columnas. Año, flujo de caja y acumulado. Fíjense que el acumulado en el año 0 es menos 100.000, la inversión sola. En el año 1 es menos 75.000, porque sumamos los 25.000. En el año 2 es menos 45.000. En el año 3 es menos 10.000. Y en el año 4 el acumulado ya sería positivo. Esto nos dice que el PRS está en algún punto entre el año 3 y el año 4. Ahora llamamos a la función calcular PRS con los flujos del ejemplo y construimos un pequeño diccionario con los resultados. El resultado muestra el PRS en años con 2 decimales, los años completos como entero y los meses adicionales multiplicando la fracción por 12. ¿Qué esperamos ver? En el año 3 el acumulado es menos 10.000. En el año 4 el flujo es 40.000. La fracción es 10.000 dividido por 40.000, que es 0.25. Entonces el PRS es 3.25 años, es decir, 3 años y 3 meses. Ese es el tiempo que tarda la inversión en recuperarse según el criterio simple sin descontar. Este resultado es directo e interpretable. En 3 años y 3 meses, la fábrica de alfajores recupera el capital invertido. Es una respuesta que cualquier gerente puede entender, sin necesitar formación financiera avanzada. Ahora vamos a visualizar el PRS gráficamente, que es una forma muy intuitiva de ver el concepto. Este gráfico tiene 2 elementos superpuestos que cuentan 2 historias distintas del mismo proyecto. Las barras representan los flujos individuales de cada año. La barra del año 0 es roja, porque el flujo es negativo, la inversión. Las barras de los años 1 al 5 son verdes porque son flujos positivos. Los colores se asignan con una list comprehension que evalúa si el flujo es menor a 0. La línea azul con puntos representa el flujo acumulado. Empieza en menos 100.000 en el año 0, va subiendo a medida que se suman los flujos positivos. Y en algún momento entre el año 3 y el año 4, cruza la línea horizontal de 0. La línea horizontal punteada negra marca el 0. La línea vertical punteada naranja marca el PRS, el momento exacto del cruce. Esa línea naranja indica visualmente el momento exacto en que se recuperó la inversión. El gráfico hace evidente algo que la tabla ya mostraba, pero de forma menos inmediata. La inversión se recupera en el 4.º año, pero antes del 5.º. El año 5, el proyecto empieza a generar excedente neto sobre la inversión original. Pasamos a la sección 3, el periodo de recuperación descontado. Antes de definirlo, es importante entender su motivación. El PRS tiene una limitación conceptual seria. Trata un peso que llega en el año 1 exactamente igual que un peso que llega en el año 5. Eso es incorrecto. Un peso hoy vale más que un peso en el futuro, porque puede invertirse, porque hay inflación, porque hay riesgo. Esta es la base del valor del dinero en el tiempo,
que desarrollamos a fondo en clases anteriores. El PRE corrige esa deficiencia. En vez de acumular flujos nominales, primero descuenta cada flujo el valor presente usando la tasa de descuento, y luego los acumula sin... La fórmula es idéntica a la del PRS, pero reemplazando cada flujo FCDT por FCDT dividido por 1 más R elevado a la TT. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que los flujos futuros valen menos en términos de valor presente. Eso hace que tarde más en completarse la suma que iguala la inversión. Por eso el PRD siempre es mayor o igual que el PRS, siempre es mayor o igual que el PRS. Si el PRD, bueno sin alinear que linearía menor que el PRS, algo estaría mal en el cálculo. La función calcular PRD es análoga a calcular PRS, con una diferencia clave. Recibe dos argumentos, los flujos y la tasa de descuento en decimal. Lo primero que hace es construir la lista flujos descontados, que descuenta cada flujo de t dividido por 1 más tasa elevado a la t. Cuando t es 0, el denominador es 1 y el flujo no se modifica. La inversión inicial no se descuenta, porque ya está en valor presente. Para t igual a 1, 2, 3, etc. el denominador crece y los flujos se reducen seno delineante. Luego el algoritmo es exactamente igual que en calcular PRS, pero operando sobre los flujos descontados. Un zoom, búsqueda del primer positivo, interpolación lineal. Y la abstracción también se calcula con el flujo descontado del periodo actual en el denominador, no con el flujo nominal. Esto garantiza que tanto el numerador como el denominador estén en la misma unidad de medida, pesos de valor presente, lo que hace que la interpolación sea consistente. Vamos a aplicar el PRD al mismo ejemplo de la fábrica de alfajores, ahora con una tasa de descuento del 12%. Esta celda construye una tabla comparativa que muestra lado a lado los flujos nominales, los flujos descontados, el acumulado simple y el acumulado descontado. AN hace 0.12, el 12% anual. Calculamos los flujos descontados con una list comprehension que aplica el factor de descuento a cada periodo. En el año 1, el flujo de 25.000 se convierte en aproximadamente 22.300. En el año 2, 30.000 se convierte en aproximadamente 23.900. Los flujos nominalmente crecen, pero descontados crecen menos, porque el denominador también crece. El acumulado descontado parte también de menos 100.000 en el año 0, igual que el simple porque la inversión no se descuenta, pero sube más lentamente, porque cada flujo positivo vale menos en términos de valor presente. Esto hace que tarde más en alcanzar el 0. La tabla muestra claramente la diferencia entre las dos perspectivas. En el acumulado simple, el cruce ocurre entre los años 3 y 4. En el acumulado descontado, el cruce ocurre más tarde. Hay ciencia del ninto. Algoritmos, vamos ambos valores y los comparamos directamente. El resultado muestra el PAS, el PRD y la diferencia entre ambos. La diferencia nos dice cuánto tiempo adicional tarda en recuperarse la inversión cuando consideramos el valor del dinero en el tiempo. Con tasa del 12% esperamos que el PRD sea notablemente mayor que el PRC de 3.25. La magnitud de esa diferencia depende de qué tan alta sea la tasa y de cómo estén distribuidos los flujos en el tiempo. Tasas más altas y flujos más tardíos producen mayores diferencias. Este resultado ilustra el costo conceptual de ignorar el valor del dinero en el tiempo. El PRS puede hacernos creer que recuperamos la inversión antes de lo que realmente ocurre en términos económicos. Vamos a visualizar la diferencia entre PRS y PRD en un gráfico comparativo. Este gráfico superpone las dos curvas de acumulado, la simple en azul y la descontada en rojo. Ambas parten del mismo punto, menos 100.000 en el año 0. La curva azul del acumulado simple sube más rápido porque usa flujos nominales. Sin descuento, la curva roja del acumulado descontado sube más lentamente porque usa flujos en valor presente, que son menores. Las dos líneas verticales punteadas marcan los dos momentos de recuperación, una azul para el PRS y una roja para el PRD. La región anaranjada entre ambas líneas visualiza exactamente esa diferencia, el tiempo adicional que tarda en recuperarse la inversión cuando consideramos correctamente el valor del dinero en el tiempo. Gráficamente queda muy claro, ¿por qué el PRD siempre es mayor? La curva descontada es siempre igual o menor que la simple para cada periodo, así que tarda más en llegar al 0. Pasamos a la sección 4, que analiza cómo el PRD se modifica según la tasa de descuento. La intuición es directa. A mayor tasa de descuento, los flujos futuros valen menos en términos de valor presente.
entonces el acumulado descontado sube más lentamente, y eso hace que tarde más en recuperarse la inversión. El PRD crece cuando la tasa crece, ni a una y no. En el extremo, si la tasa es tan alta que el land del proyecto es negativo, el proyecto nunca se recupera incluso en términos correctamente descontados. En ese caso, el PRD es infinito o indefinido. Esta celda calcula el PRD para 5 tasas distintas, 5, 10, 15, 20 y 25%, itera sobre la lista de tasas, llama a calcular PRD para cada una y guarda el resultado en una lista de diccionarios. Si el PRD no existe porque el proyecto no se recupera, muestra el texto, el proyecto no se recupera. Luego construye un data frame con esos resultados y se tienden a ser determinante. Lo interesante es observar la progresión. Con tasas bajas el PRD es apenas un poco mayor que el PRS. Con tasas altas el PRD puede ser mucho mayor, o el proyecto puede no recuperarse en absoluto dentro del horizonte de 5 años del ejemplo. Esto tiene implicancias prácticas concretas. Si el costo de capital de una empresa es alto, el PRD le va a exigir proyectos con flujos más cercanos en el tiempo. Un proyecto que se ve bien con PRS puede verse mucho menos atractivo con PRD tasa alta. Esta celda construye una curva continua del PRD en función de la tasa, barriendo desde el 1% hasta el 29% en pasos de un punto porcentual. Para cada tasa, en la variable tasa del gráfico, calcula el PRD y lo almacena en la lista predes. Si el PRD no existe para esa tasa, guarda numpy.nan, que matplotlib. Simplemente omite en el gráfico sin interrumpir la curva. El gráfico resultante muestra la curva roja del PRD en función de la tasa, y la línea horizontal punteada azul que marca el PRS, que es constante porque no depende de ninguna tasa. La curva del PRD es creciente y convexa. A tasas bajas crece lentamente, a tasas altas crece rápido, y en algún punto la curva asintóticamente tiende a infinito, cuando el band del proyecto se acerca a cero. Más allá de ese punto, el proyecto no se recupera. Este gráfico es una herramienta poderosa de análisis de sensibilidad. Permite responder a qué tasa máxima del proyecto todavía se recupera dentro de nuestro plazo aceptable. Vamos a la sección 5. El criterio de decisión cuando usamos PRS y PRD. La regla de decisión es simple. Se acepta un proyecto si su PRS es menor que el plazo máximo tolerable que define la empresa. Entre varios proyectos mutuamente excluyentes, se elige el de menor PRS. La misma lógica aplica para el PRD. El plazo máximo tolerable es un parámetro de gestión, no un resultado matemático. Cada empresa lo define según su situación: nivel de deuda, necesidad de liquidez, perfil de riesgo. Una empresa altamente apalancada puede exigir un plazo máximo de 2 años. Una empresa sólida puede tolerar 5 o 6 años. Pero la tabla de ventajas y limitaciones es donde están las advertencias importantes. Ambas métricas tienen una limitación fundamental. Ignoran completamente los flujos que ocurren después del punto de recuperación. Si un proyecto genera flujos enormes en el año 6 y el año 7, el PRS y el PRD no lo capturan. Eso puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Otra limitación compartida es el sesgo hacia la liquidez. El PRS y el PRD favorecen proyectos que generan flujos rápido, aunque esos proyectos sean menos rentables en el largo plazo. Sin ir así, la conclusión es clara y vale la pena memorizarla. Ni el PI, ni el PRD deben usarse como único criterio de decisión. Son métricas complementarias al BAN y la TIR, que aportan información específica sobre liquidez y riesgo temporal. Nunca reemplazan al BAN. La sección 6 nos lleva a comparar proyectos usando estas métricas. Para eso, vamos a necesitar las funciones de BAN y TIR que ya conocemos. Acá definimos dos funciones auxiliares que ya usamos en clases anteriores. En función calcular, BAN recibe flujos y tasa, y retorna la suma de cada flujo dividido por 1 más tasa elevada a la t para todos los periodos. Es la fórmula directa del valor actual neto. La función calcular TIR recibe los flujos y usa BenQ para encontrar la tasa que hace el BAN igual a 0. La busca en el rango de menos 0.5 a 10, lo que cubre prácticamente cualquier TIR razonable. Si BenQ no converge, atrapa la excepción con try except y devuelve none. Tener estas funciones nos va a permitir comparar proyectos en 4 dimensiones a la vez: PAS, PRS, PRS, PRD, BAN y TIR. Acá definimos 3 proyectos con el mismo monto de inversión, 80.000 pesos, pero con perfiles de flujos temporalmente muy distintos. El proyecto rápido tiene flujos altos al principio y bajos al final.
50.000 en el año 1, 30 en el 2, y decrecientes después. El proyecto grave tiene flujos que crecen de forma pareja, 15, 20, 25, 30 y 40. El proyecto tardío tiene flujos pequeños al principio y un gran flujo de 80.000 al final del año siguiente. Usamos una tasa del 10% y construimos una tabla comparando PRS, PRD, BAN y TIR para los tres proyectos. Este contraste es pedagógicamente clave. Los tres proyectos tienen la misma inversión inicial, pero según qué métrica usemos el ranking cambia. El PRS y el PRD van a favorecer al proyecto rápido porque recupera la inversión antes. Pero el BAN puede contar una historia diferente, especialmente para el proyecto tardío, que tiene ese gran flujo terminal. Ese contraste es exactamente la limitación que queremos ilustrar. Este gráfico muestra las tres curvas de acumulado descontado, una por proyecto, en colores distintos, verde para rápido, azul para gradual y púrpura para tardío. El código itera sobre el diccionario de proyectos. Para cada uno calcula los flujos descontados con una list comprehension y luego el acumulado con cumsum. Gráfica cada curva con marcadores circulares. Lo que veremos en el gráfico es que la curva verde, correspondiente a rápido, cruza el 0 primero. La curva azul, correspondiente a gradual, lo cruza después. Y la púrpura, correspondiente a tardío, lo cruza último o incluso puede no cruzarlo dentro del horizonte. Sí o sí polamente. Pero visualmente también se aprecia que la curva tardío puede terminar en un valor más alto en el año 5, lo que se corresponde con un BAN mayor. Este gráfico hace visible la tensión entre rapidez de recuperación y rentabilidad total. El texto que sigue al gráfico sintetiza la conclusión perfectamente. El proyecto rápido tiene menor PRD, recupera antes. Pero el proyecto tardío puede tener mayor BAN total si el flujo del año 5 es suficientemente grande. El PRS y el PRS y la liquidez, no necesariamente la rentabilidad. Esa distinción es fundamental. Liquidez y rentabilidad son conceptos distintos y a veces conflictivos. Un proyecto muy rentable a largo plazo puede tener un payback largo. Un proyecto de payback corto puede ser poco rentable en términos de BAN. La sección 7 profundiza en la limitación más crítica del payback, que ignora los flujos que ocurren después del punto de recuperación. Esto no es un defecto menor, es una falla estructural. Imaginemos dos proyectos, uno que se recupera en el año 2 y luego genera flujos pequeños, y otro que se recupera en el año 3, pero luego genera flujos enormes. El payback prefiere al primero, sin considerar que el segundo es mucho más valioso. Vamos a ver un ejemplo numérico, diseñado para hacer esto muy explícito. Definimos dos proyectos con la misma inversión de 50.000. El proyecto A, llamado rápido, tiene flujos de 30.000 en el año 1, 25.000 en el 2 y luego solo 5.000 en los años 3, 4 y 5. Recupera rápido pero genera poco después. El proyecto B, llamado tardío, tiene flujos de 10.000 por año del 1 al 4 y luego un gran flujo de 100.000 en el año 5. Recupera lento pero ese flujo final es enorme. Es una muestra, PRA y SS, PRD y van para ambos. El resultado esperado es revelador. El proyecto tiene menor PRS y menor PRD, lo cual lo haría preferible según la lógica del payback. Pero el BAN del proyecto B va a ser notablemente superior, porque ese flujo de 100.000 en el año 5 tiene un valor presente muy significativo. Si una empresa tomara la decisión basándose solo en el payback, elegiría A y dejaría sobre la mesa una cantidad importante de valor económico. La conclusión de este análisis es directa. Si miramos solo PCEs y PRDs y PRD, elegiríamos el proyecto A, pero B tiene mucho mayor BAN. El payback ignora los flujos posteriores al punto de recuperación, y eso puede llevar a decisiones que destruyen valor. Esta es la razón por la cual ningún texto serio de finanzas corporativas recomienda usar el payback como criterio único. Es una métrica de apoyo, de contexto, de liquidez, nunca de rentabilidad total. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Llegamos a la última sección, el ejemplo integrador. Vamos a ver una evaluación completa de un proyecto real usando las 5 métricas en simultáneo. El caso es el de una empresa de logística que es el modo a invertir en una flota de vehículos eléctricos. La empresa define un plazo máximo de recuperación aceptable de 4 años. ¿Qué es su restricción de liquidez? El WACC de la empresa. Su costo promedio ponderado de capital es del 12%. Esta celda concentra todos los cálculos en un solo bloque.
La inversión inicial es 500.000 pesos negativos. Los flujos anuales son 80.000 en el año 1, 120.000 en el 2, 140, en el 3, 160, en el 4, 180 en el 5 y 200.000 en el año 6. Es un perfil de flujos creciente, típico de proyectos de infraestructura, donde la adopción y los beneficios crecen con el tiempo. La tasa es 0.12 y el plazo máximo es 4 años. Calculamos las 5 métricas. PAS con calcular PRS, PRD con calcular RD, pasando también la tasa. BAN con calcular BAN, TIR con calcular TIR y finalmente el IRA. Para el IR calculamos el valor presente de los flujos futuros positivos, sumando desde el año 1 al 6 descontando el 12%, y dividimos por el valor absoluto de la inversión. La nacional muestra cada métrica, su valor numérico formateado, y un veredicto sobre si la decisión es favorable o no según el criterio correspondiente. Para PAE, PRDs y PRD, el veredicto compara con el plazo máximo de 4 años. Para BAN, si es positivo. Para TIR, para IR, si supera el WACC. Para IR, si supera 1. El gráfico final del ejemplo integrador tiene dos paneles, que juntos cuentan la historia completa del proyecto. El panel izquierdo muestra las dos curvas de acumulado, la simple en azul y la descontada en rojo, con sus respectivas líneas verticales punteadas para PRS y PRD. También agrega una región sombreada verde, que cubre del año 0 al año 4, el plazo máximo aceptable. Si las líneas de recuperación caen dentro de esa zona verde, el proyecto cumple la restricción de liquidez. El panel derecho muestra un gráfico de barras horizontales con las 5 métricas, normalizadas respecto a su umbral respectivo. El PRS y el PRD se normalizan dividiendo por el plazo máximo. La TIR se normaliza dividiendo por el WACC. El IR ya es un ratio adicional. El BAN se representa como 0 o 1 dependiendo de si es positivo. Las barras verdes indican que la métrica es favorable, las naranjas o rojas que no lo sé. Este tipo de visualización de panel de métricas es muy útil en la práctica. Permite dar un vistazo si el proyecto pasa todos los filtros simultáneamente. La noción del panel es directa. El proyecto de la flota eléctrica es viable en todas las dimensiones. El BAN es positivo, lo que significa que crea valor para la empresa. La TIR supera el WACC, confirmando que la rentabilidad supera el costo de capital. El IRA es mayor que 1, indicando que por cada peso invertido se genera más de un peso de valor presente, y tanto el PRS como el PRD están por debajo del plazo máximo aceptable de 4 años, lo que satisface la restricción de liquidez de la empresa. Cuando todas las métricas apuntan en la misma dirección, la decisión es clara. Los conflictos entre métricas son más interesantes y más comunes en la realidad, y requieren juicio adicional. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 58 vamos a usar la librería NumPy Financial para calcular todas estas métricas de forma eficiente, y vamos a comparar múltiples proyectos de inversión en un framework integrado. Hasta acá llegó la clase 57. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.